Muy buenas tardes. Para la clase número 5 del módulo de lengua castellana, vamos a hablar en gramática primeramente, un poquito acerca de lo que es el lenguaje, la lengua y los dialectos. Empezamos con el lenguaje. Pues nosotros desde que nacemos con la necesidad de interactuar con nuestro medio, con el medio que nos rodea, con nuestro entorno. Pues el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de comunicarnos con nuestro entorno y con las demás personas. Pues nos comunicamos de diferentes maneras, no solamente de manera oral o de manera escrita, sino que hay muchas formas en las cuales nos podemos comunicar. Y vamos a hablar un poquito acerca de esas clasificaciones, qué tipo de lenguajes existen, cuántos hay, de qué manera nosotros los seres humanos lo usamos. Pues, a diferencia del lenguaje está la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua sí son ese conjunto de patrones o de signos orales y escritos que tienen ciertas normas o que hay unas reglas que los rigen y lo usa un grupo determinado de personas. Este grupo de humanos o una cierta comunidad utiliza esta lengua. A esta lengua también le llamamos idiomas. Entonces, cada país tiene una lengua que lo define, que define al país, o puede tener muchas, como en nuestro caso, que también tenemos lenguas indígenas. Entonces, a diferencia de lengua, encontramos que son los dialectos, que los dialectos son las modalidades o los modos en los cuales se define una lengua. Entonces, a la hora de nosotros expresarnos, a la hora de hablar, por ejemplo, nosotros hablamos nuestra lengua, que es el español, pero hablamos el español en nuestro país, pero al mismo tiempo tenemos muchas modalidades. Esa modalidad le llamamos dialecto. O sea que no es lo mismo, o sea, todos hablamos español acá en Colombia, pero no es el mismo dialecto que se tiene en la costa Caribe del país o para el centro, para un ejemplo, para irnos un poquito más claro. Los paisas tienen su dialecto, su modalidad a la hora de hablar el español. Los rolos, que son los paisas, le decimos a los antioqueños, los rolos, que son los bogotanos por lo general, personas de Cundinamarca. Estas personas tienen una modalidad a la hora de hablar, a la hora de expresarse, que es muy diferente a un costeño, que somos todos los que habitamos acá en la costa caribe de Colombia. Entonces, no es lo mismo escuchar un costeño hablando a un rolo o a un paisa o a un vallecaucano. Entonces, todos tenemos modalidades. Esas modalidades le llamamos dialectos. En nuestro país es un país muy enriquecido de dialectos, porque dependiendo la zona del país en donde tú vivas, así es la modalidad de esta lengua, o sea, así es la forma en la que se utiliza para hablar. Dentro de estos modismos encontramos palabras que nos definen. Por ejemplo, nosotros acá en la costa tenemos el ajá, el vaina, y tenemos palabras que nos representan a nosotros como costeños. Pero así como nosotros como costeños tenemos modismos, modalidades en nuestro dialecto. Cada región del país, en cada región del país hay una forma diferente en la que se expresa la lengua, y también existen modismos que utilizan, por ejemplo, el pues, el chino, que es utilizado mucho en Bogotá. Entonces, esa es la diferencia entre lenguaje, que es la capacidad que tenemos de comunicarnos. No solamente tiene que ser oral o escrita, sino que puede ser de diferentes maneras. ¿Cuáles son esas diferentes maneras? Pues en el lenguaje encontramos varias clasificaciones y se las voy a ir mencionando. Una de ellas se llama alfabética o verbal, que es la de los códigos del alfabeto que manejamos, la que nos enseñan desde que entramos a la escuela a través de signos alfabéticos que son A, B, C, D, nos enseñan las vocales, nos enseñan las consonantes y cómo escribirla y cómo interpretarla. Entonces, esta forma de escrito le llamamos el lenguaje alfabético. El lenguaje prosémico. ¿Cuál es el lenguaje prosémico? El lenguaje prosémico está relacionado con lo que es el manejo del cuerpo y de los espacios físicos entre los seres humanos. O sea, por ejemplo, cuando yo doy un abrazo, es una forma de comunicar algo a través de un abrazo o a través de un beso o a través de un saludo. Yo doy un saludo, me estoy comunicando, doy un beso, me estoy comunicando, a través de un abrazo me estoy comunicando.
sin necesidad de utilizar palabras, sino la aproximación de mi cuerpo. Y esto se llama lenguaje proxémico. Está el tercer lenguaje, que es el kinésico. ¿Cuál es el lenguaje kinésico? Es el que se expresa a través de los gestos. Por ejemplo, una mirada, una picada de ojo, una sonrisa, o la forma en la que yo me levanto, la forma en la que yo camino, la forma en la que yo interactúo. Al hacer estos gestos, estas expresiones, eso se llama el lenguaje kinésico. Ya, que sin necesidad de decir, hasta sin hablar, puedo comunicar a través de los ojos. Pronto llegó alguien, yo a través de esa mirada ya me estoy comunicando por medio de los gestos. Está el lenguaje icónico. ¿Cuál es el icónico? El que vemos a través de imágenes. O sea, hay una imagen que comunica mucho. Por ejemplo, yo veo un carro y en la parte de atrás del carro veo un bebé. Entonces ya yo digo, bebé a bordo, o sea, ahí hay un bebé va en el carro, o una persona en discapacidad, o de pronto veo una imagen. Las imágenes comunican, y esta comunicación que hay en las imágenes se llama lenguaje icónico. ¿Cómo lo podemos ver? A través de las pinturas. Hay personas que van a una exposición de pintura, una galería, y se quedan viendo cada pintura, a ver qué pueden interpretar por medio de esa pintura, porque la pintura les habla. Entonces eso se llama lenguaje icónico. Está el lenguaje sonoro. ¿Cuál es el lenguaje sonoro? El que se da por medio de los sonidos. Por ejemplo, si yo voy en una carretera y de pronto no hay un semáforo, pero hay un pito, el pito, ese sonido del pito me está comunicando algo. Entonces la música transmite una comunicación. ¿Y a través de qué? Del lenguaje sonoro. Está el lenguaje audiovisual. Ahí involucramos dos sentidos, el visual y el auditivo. Entonces no solamente estoy viendo, sino que también estoy escuchando. Por ejemplo, cuando yo veo televisión, cuando voy a un cine, estoy viendo, me estoy emocionando a través de la vista, pero al mismo tiempo estoy escuchando. Y ahí está el último, que es el lenguaje hipertextual, que es el más usado hoy día por medio del internet. ¿Y cuál? Es el que recoge todo lo que puedes recoger, por ejemplo, en una página de internet, o por medio de WhatsApp. Tú recoges, tú expresas gestos por medio de emoji. Expresa el lenguaje sonoro porque te puedes mandar audio, puedes escuchar música y esto. El lenguaje, por medio del visual, o sea, puede ser audiovisual porque también estás viendo y al mismo tiempo estás escuchando. Utilizas el prosémico porque de alguna manera te puedes acercar a las demás personas a través de, hasta como le decía, hasta un emoji puede enviar que un abrazo, un beso, o expresar algún sentido que yo tenga o alguna necesidad que yo tenga hacia las demás personas. Está el alfabético verbal porque podemos escribir también, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y todo eso. Está el icónico porque vemos imágenes a través del internet, en las redes sociales. Entonces el hipertextual me recoge todo. Es cuando yo tengo todo. Puedo encontrar ahí todo. Por ejemplo, en internet, ahí puedo encontrar de todo. Entonces, estas son las formas o las clasificaciones del lenguaje en las cuales podemos comunicarnos con nuestro entorno y con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, las lenguas, los idiomas, así como les decía, cada país tiene una lengua diferente y hay personas que tienen la capacidad de hablar muchas lenguas porque tienen ese chip para aprender codificaciones dependiendo del lugar en donde estén. Hay personas que hablan hasta 5, 6, 7 idiomas, hay personas que hablan 1, hay personas que hablan 2. Y como les decía, hay idiomas propios, innatos, como las lenguas. Como las lenguas, por ejemplo, en nuestro territorio están las lenguas guayú, están las lenguas indígenas, que ellos hablan sus propias lenguas. Y en cuanto al modismo, también somos muy enriquecidos aquí en Colombia con los modismos. ¿Por qué? Porque hay mucho dialecto. Entonces esos dialectos son los que definen cada región del país. Cada región tiene su forma de hablar muy diferente, porque nunca un paisa va a hablar igual a un costeño. Entonces esa es la diferencia entre el lenguaje, lengua y dialecto.